Bien, de vuelta con ustedes, 1:17 de la tarde. Rafael Quirós es economista petrolero, es nuestro primer invitado la tarde de este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, muy amable por su invitación. El petróleo siempre es el eje de la economía venezolana. En las últimas semanas el petróleo ha sido noticia no por lo que ocurre en nuestro país. El conflicto en el este de Europa llegó a disparar el precio y se especuló mucho de cómo esto podría impactar a nuestra industria. Hoy vemos una industria que la OPEP ha anunciado en las últimas cifras que maneja que la producción venezolana sube un poco a 7%, todavía se mantiene en un promedio cercano a los 750.000 barriles diarios, muy distante, por cierto, de la cifra que lo conversábamos también en nuestro espacio hace algunos meses. El Ejecutivo anunciaba la producción de 1 millón de barriles diarios, hoy la OPEP confirma que son 750.000 en promedio. ¿Qué está pasando con nuestra industria en este sentido? Entendiendo además que se ha sumado una noticia que trasciende en los últimos días y es el acuerdo de cooperación con Irán, que plantea que por lo menos lo que se conoce es que cerca de 2 millones de barriles va a recibir Venezuela o está recibiendo en el transcurso de estos días provenientes de Irán. Sí, bueno, no, los pronósticos del gobierno, tanto el presidente como el ministro de Petróleo, fue a 2 millones de barriles para finales de año. Y eso es imposible alcanzar. Lo dijimos desde el mismo enero. Pues, tendría que tener Venezuela una tasa promedio de crecimiento de producción de 1.300.000 interanual. Y nunca en la historia del petróleo ha tenido ese, ni siquiera en los mejores tiempos, pues eso, mucho menos en esto. Pues. Así que yo creo que tenemos que conformarnos para finales de año máximo, podríamos estar llegando, si se porta bien PDVSA, vamos a decirlo así en el buen sentido de la palabra, si hace esfuerzos propios, valga decir producción propia, más que producción por empresas mixtas, podríamos estar hablando de 900.000, máximo, a duras penas, a 1 millón de barriles, pero nunca a 2 millones, como creo que irresponsablemente o ligeramente por lo menos ofreció el presidente, el ministro de Petróleo. Igualmente quiso replicar lo mismo como para justificar su venida el señor Barkindon, nigeriano, secretario general de la OPEC, que termina su periodo de 6 años después de haber repetido en la Secretaría General el próximo mes, en junio. Yo creo que para justificar su venida, que por cierto nunca entendí para qué había venido, como tampoco justifiqué la pasada ni la antepasada, porque si se pone a despedirse de todos los países miembros, tiene que darle la vuelta casi al mundo, despedirse de 13 países. Y entiendo que vino incluso sin autorización de la Secretaría General, del Secretariado General de la OPEC, que se reúne todos los meses. Por lo menos el pasaje y los viáticos no se los pagaron. Entonces, bueno, eso lo dejo allí, pues, porque yo sé que no hubo absolutamente nada. Es que él no puede adquirir ningún acuerdo a nombre de la OPEP sin el consentimiento del Secretariado General, repito, que se reúne mensualmente. Pero bueno, más allá de ese hecho, el hecho es que él acogió esa producción como si conociera tanto PDVSA. Pero y si dijo que sí se iba a producir a 2 millones de barriles, desconoce por completo las circunstancias, por lo menos considero yo dramáticas, que sigue pasando o sigue atravesando Petróleos Venezuela. Pero bueno, más allá de eso también tenemos el elemento iraní. Con Irán hemos tenido algunas alianzas interesantes. Irán nos ha abastecido en términos no solamente de crudo convencional. Crudos ligeros. Sí, más allá de crudo ligero convencional, también nos ha proporcionado lo que es condensado, que es un crudo mucho más de mayor calidad que el ligero y que nos ha servido a nosotros como aditivo para mezclarlo con el crudo extrapesado que se extrae de la faja, y con eso se puede, por supuesto, producir un Merey 16, Merey 17, Merey 18, ya un crudo digerible por alguna refinería de profunda conversión. Porque el crudo nuestro que saca la faja no lo acepta ninguna refinería del mundo. Por consiguiente, tú tienes que mejorarlo, tienes que cambiarlo, tienes que modificarlo, hacer algo, de modo de que algunas refinerías de profunda conversión lo acepten en su dieta y pueda así de allí producirse algunos derivados. Irán nos venía abasteciendo eso y nos había venido abasteciendo también de alguna gasolina. Y eso es lo que ha logrado paliar un poco la demanda interna de combustibles, específicamente de gasolina, del mismo queroseno, de gasoil, de full oil.
de diésel. Entonces, yo creo que esta alianza es interesante y yo creo que el gobierno acierta al negociar con Irán, porque Irán, al igual que Venezuela, en otras circunstancias o cambiando un poco el matiz de las sanciones, pero Irán también está sometido a sanciones, más allá que esté próximo a levantársele. Rusia también. Lo estuvo. Venezuela también está en el debate de que se le puedan Venezuela también sanciones. está allí, lo estuvo Irán, lo estuvo Irak en algún tiempo. El hecho es que las sanciones nunca han dado buenos resultados, ojo, nunca, ni han cumplido con sus objetivos, han profundizado las crisis en los países donde se han aplicado tales sanciones. Que lo vamos a conversar también, porque Rafael Quiroz es uno de los firmantes de esa carta, de sí. esos 25 firmantes que han traído la polémica respecto al tema de las sanciones económicas a Venezuela. Pero antes de hablar precisamente de ese impacto, analizando un poco el entorno hoy de la industria, la OPEP habla de un crecimiento de la producción cercano al 6, al 7%, en un contexto donde se mantienen las sanciones. Venezuela tiene la dificultad que ella menciona de que su petróleo no es aceptado en cualquier refinería. Sumar las sanciones económicas, ¿cómo hablar de un crecimiento? ¿De dónde viene este crecimiento si el entorno pareciera ser el mismo? Bueno, crecimiento petrolero de producción no ha habido. Hubo en abril, por supuesto, un 7% con respecto a lo que se produjo en marzo, en febrero, enero. Pero ojo, enero, febrero y febrero individualmente mes a mes cayó por debajo de lo que se había producido en diciembre, que fue de 865,000 barriles, producción promedio mensual. Con respecto a eso, enero cayó, febrero cayó, marzo cayó, abril volvió a levantar un poco con respecto a los 3 meses anteriores, pero no con respecto a diciembre. No superó los 865,000. El de abril llegó a 739,000 barriles, si no me equivoco. Y eso justificó, por así decirlo, un poco el discurso de Arquindon de que se había recuperado. ¿Cuánto te da el promedio? Pues yo saqué la cuenta anoche, el promedio del cuatrimestre da 725,000 barriles. Y eso es por debajo de 865,000, que fue lo que dio el promedio mensual de diciembre. Ojo, estoy hablando de promedio del cuatrimestre, del primer cuatrimestre de este año. Eso quiere decir que para llegar a los 2 millones, que es vamos a decirlo así, claro, el objetivo mítico, por así decirlo, sueño del Ejecutivo de llevar a 2 millones, pues le faltan 1.3 millones. En 9 meses el PDVSA no aumenta su producción, ni PDVSA ni muchas empresas consolidadas en términos de producción en el mercado mundial de los hidrocarburos. Es que producir petróleo no es como producir zapatos, ni como producir medias, o qué sé yo, o cebolla, o lo que usted quiera, cualquier mercancía. Ni siquiera café, que es la segunda mercancía que le sigue al petróleo en todo el mercado, en todo lo que es el comercio mundial, no el petróleo, el comercio mundial. Pues. Entonces, a Venezuela le cuesta producir mucho más en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque la pregunta es qué capital financiero internacional va a llegar, va a acudir el capital financiero a invertir en Venezuela en las actuales circunstancias. Ahora que las empresas públicas salen al mercado de valores. Pero bueno, imagínate, peor todavía, usted se mete me mete a mí en una arena bastante difícil, por decirlo así, de diagnosticar o decir que ¿quién va a comprar 5%, 10%, 20% de empresas públicas en Venezuela? Yo quiero saber, hacerle una pregunta a los que saben o no saben de economía. ¿Cuál es la empresa pública en estos momentos solvente o que está produciendo? Pues, bueno, pero las acciones de CanTV subieron después del anuncio, por ejemplo. Exactamente, bueno, vamos a ver cuánto se meten ahí. Ahí sería cuidado si es una isla de excepción en medio de las empresas públicas, CanTV. Es la única que pudiera más o menos lavarse el rostro con cierta calma, pero de resto, por ejemplo, en la empresa petrolera no vendrá ningún capital acá a Venezuela. Y el presidente Maduro y Tarela y saben algo así, si saben algo de comercio o de petróleo, saben que no van a venir. ¿Por qué? Porque tienen cientos de yacimientos petroleros esperando por ellos, con menores costos de producción que los que está dando la faja, que se ubica entre 27 y 34 dólares el barril. Depende del bloque de la faja que tú abarques. 27 a 34. En Arabia Saudita está produciendo a 2.18, a 2.25, a 1.75. Veía yo la semana pasada el costo de producción.
Entonces, ¿qué va a competir? ¿Qué podemos competir al lado de Arabia Saudita? Y Arabia Saudita sacó 5% de acciones de Aramco. Estoy hablando de la empresa petrolera más grande que hay en estos momentos en el mercado petrolero internacional. 5%. En diciembre cumplieron 3 años, haberla sacado. ¿Y sabe cuánto ha vendido? 3% nomás. Y estoy hablando de Aramco. De cualquier capital. Ahora, va a venir Venezuela a meterse en la faja. Ojo, que estos son proyectos de largo plazo. En la faja, usted no ve la tasa interna de retorno no menos de 3 años. Y tiene que comprometerse a proyectos mínimos de 20, 30 años. Mientras que en Lutitas, Estados Unidos, que tiene 14 cuencas petrolíferas, y aclaro, 14 cuencas prolíficas en petróleo, de las cuales 7 son más grandes que la faja. La inversión, lo que te quiero decir es que la inversión, la tasa interna de retorno, tú la tienes ya a los 3 meses, Carlos, a los 3 meses. Y los proyectos máximos de inversión, 6, 7 años máximo. Entonces, comparado con la faja, yo tengo plata, puedo tener muchísima plata, y donde yo me voy a meter es en la faja. Donde haya más rentabilidad. Es más atractivo, en todo caso, los pozos maduros o marginales acá en Venezuela, o sea, los que están fuera de la faja. Nos toca hacer una pausa. ¿Cómo cambiar esa realidad? Y además entramos también en el tema precisamente de lo que hoy es la industria y las consecuencias que tienen las medidas y el marco legal, todo lo que tiene que ver con la regulación de la industria petrolera venezolana. La carta de la revisión de política de sanciones, y de allí partimos. ¿Cómo está impactando hoy a que Venezuela pueda dejar de ser un mercado competitivo en materia precisamente de hidrocarburos? Rafael Quiroz está con nosotros. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y de regreso seguimos con más.